Luchando con la fe. El viaje hacia la fe auténtica es solitario, y esto es particularmente cierto en la casa del pastor. En comparación con otros niños en la iglesia, puede que los hijos de pastor se demoren más en entregar sus corazones a Cristo y les resulte más difícil andar en sus caminos. Los niños que crecen en el hogar de un pastor pueden encontrar difícil separar al Cristo cultural del Cristo crucificado. El Cristo cultural gobierna el estudio de la Biblia y las oraciones solo como una rutina, no como una manera de acercarse a Dios. La fe es algo que se posee, pero no una vida que se comparte con otros. Y lo que uno cree es una declaración de doctrina, no el poder transformador de la vida y la práctica. El Cristo crucificado, por otro lado, exige que todos los miembros de la familia del pastor, incluidos los niños, se rindan de manera decidida, radical y total y obedezcan los mandatos de Jesús al tener una fe por la que valga la pena morir. El llamado del Cristo crucificado exige que Él tenga prioridad sobre la cultura familiar y las preocupaciones personales. Seguir al Cristo crucificado y comprometerse plenamente con el ministerio de la Iglesia se vuelve aún más difícil a medida que los niños entran en la etapa peculiar de la adolescencia, con su impulso natural de desafiar a la autoridad y cuestionar la prioridad del Espíritu. A veces, un desvío por el camino del pródigo, aunque desconcertante para los padres de hijos de pastor, es el camino que ciertos niños necesitan para hacer realidad su fe. Apartarse de la fe puede parecer una desviación fácil para los hijos de pastor, pero un hogar basado en los principios del amor, la ley y la gracia duraderos, arraigados y establecidos en el Salvador crucificado, proporciona un refugio seguro para el crecimiento y la crianza de un hogar pastoral. Dicho esto, ¿hay algo que nosotros como pastores podamos hacer para asegurarnos que nuestros hijos permanezcan dentro de la seguridad del brazo de Dios? De nuestra propia experiencia, se abre paréntesis, los altibajos, las luchas y las victorias que hemos tenido junto a mi esposa como socios por la vida en el ministerio, se cierra paréntesis, puedo compartir algunos pensamientos que nos ayudaron a preparar a nuestros hijos para andar en los caminos del Señor. Número 1. Bajo la gracia y el poder de Dios, tratamos de vivir una vida de alineación con lo que creemos y predicamos. La contradicción entre la fe y la práctica de cualquiera de los padres es una forma segura de confundir a los niños en crecimiento acerca de cómo deben caminar. Número 2. Oramos por ellos y oramos con ellos. Cuando vean la importancia de la oración en la vida de sus padres y en la vida familiar, ellos también experimentarán el poder de las rodillas dobladas. Número 3. Realizamos el culto familiar regularmente. Ese es el primer altar que los niños deben experimentar. El altar donde se enseña el sacrificio, se lee la palabra de Dios y se estudian como familia las grandes lecciones bíblicas del amor y la gracia de Dios, el pecado y el poder del Evangelio, las promesas para el presente y la esperanza para el futuro, junto con otras grandes verdades. Número 4. Tratamos de ser un ejemplo en palabras y hechos, en el hogar y en público, al predicar la palabra y practicar el amor, en esperar al cielo como la promesa de Dios y en hacer del hogar aquí un cielo en la tierra. Una vez hecho esto, abraza a tus hijos constantemente en la gracia y el amor de Dios, y Dios los bendecirá a medida que cumplas con tu responsabilidad paterna.
Tiempo para reflexionar y actuar. Los hijos de pastor no están destinados a convertirse en pródigos, pero el número que abandona su fe está creciendo a un ritmo alarmante. ¿Están los pastores sacrificando lo mejor de su vida y su ministerio por la salvación de los demás mientras descuidan la salvación de sus propios hijos? Los pastores deben aspirar a ser los pastores de todo el rebaño que se les ha confiado, tanto dentro de los límites de su hogar como dentro de la carpa ampliada de las familias de sus iglesias. El hogar debe ser un modelo de un centro saludable, amoroso y lleno de gracia, de educación y crecimiento cristiano. Incluso cuando el pastor construye y sirve a la comunidad más grande de la fe. Ninguno de los dos servicios, al hogar o la iglesia, puede ser a expensas del otro. El ministerio, en el sentido más verdadero, abarca ambos, porque el Señor que creó el hogar cristiano también es el que fundó la iglesia. Dentro de esa perspectiva, los pastores deben cumplir con ciertas responsabilidades ineludibles. Enfrenta la realidad. Solo porque amamos a Dios no garantiza que nuestros hijos también lo harán. Anima a tus hijos a explorar genuinamente en qué creen y por qué, sin ninguna presión. Lo que creen nuestros hijos y cómo eligen vivir su vida en conformidad con su fe debe venir como resultado de la exploración y la elección personal, no de la presión de los padres o la sociedad. Incluso cuando se les da esa libertad y la mejor educación, los hijos pueden, por un tiempo, alejarse de la fe en la que fueron criados. Pero lo que suceda a continuación puede ser el factor determinante de si esos niños finalmente regresarán. Cada hogar debe enfrentar la posibilidad de un hijo pródigo, y cada hogar también debe tener la certeza de un padre que espera con un abrazo de amor. Después de todo, Jesús compara el amor del Padre por nosotros con un padre que corre con alegría para encontrarse con el hijo pródigo, quien estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Lucas 15:24. Cada pastor debe enfrentar la realidad de la muerte y la resurrección dentro de los recintos de su hogar. Amar y aceptar a nuestros hijos nunca es más importante que cuando se rebelan contra nosotros. Es entonces cuando realmente verán al Dios que lo busca e incluso muere por ellos. Y es entonces cuando necesitamos modelar al Dios que nos perdona y nos busca por el bien de nuestros hijos. Ora por ellos. Los pastores pasan mucho tiempo orando por su rebaño, pero por su propia familia debe estar al comienzo de la lista de oración. Solicita a algunos amigos de confianza que se unan a ti en oración y lleven las necesidades espirituales de tus hijos al pie de la cruz. La oración nos permite ver más allá del comportamiento de nuestro hijo y ver a la persona que Dios está en proceso de desarrollar. Elena de White dice: Dios los oirá orar. Él amará responder vuestras oraciones, pero Dios desprecia las oraciones de ustedes cuando ustedes no cumplen su deber para con vuestros hijos y luego oran a Él pidiéndole que haga la tarea por ustedes. No te sientas culpable. Como padres, recuerden que incluso si hacen todo bien en términos de educación cristiana, sus hijos aún pueden tomar malas decisiones y optar por extraviarse. Intenta discernir el tipo de caída que denota el comportamiento de tu hijo pródigo. A menudo el pródigo no ha violado algún principio bíblico, pero ha dado paso a una preferencia personal o convicción que puede ser contraria a tus expectativas. En cualquier caso,
El verdadero amor es paciente y bondadoso. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7. Si practicas ese tipo de amor, no necesitas sentirte culpable, sino más bien ejercitar la esperanza y la paciencia de que tu hijo, que se alejó, está a solo una oración de distancia de tu hogar. Comprende la guerra espiritual. El enemigo sabe que una de las mejores maneras de desviar a los pastores es atacar a sus hijos. El enemigo puede usar a personas de la iglesia bien intencionadas para que se adentren en un estilo de vida pródigo. Nuestro papel es proteger a nuestros hijos del enemigo. La promesa de Dios es segura y cierta. La carrera no es del veloz, ni la batalla del fuerte. El santo más débil, tanto como el más fuerte, puede llevar la corona de gloria inmortal. Puede ganarla todo el que por el poder de la gracia divina pone su vida en conformidad con la voluntad de Cristo. Demasiado a menudo se considera como asunto sin importancia, demasiado trivial para exigir atención, la práctica en los detalles de la vida de los principios asentados en la palabra de Dios. Pero en vista del resultado que está en juego, nada de lo que ayude o estorbe es pequeño. Todo acto pesa en la balanza que determina la victoria o el fracaso de la vida. La recompensa dada a los que venzan estará en proporción con la energía y el fervor con que hayan luchado. Examina tus prácticas familiares. A veces convertimos en pródigos a aquellos que no lo son en absoluto. Algunas veces los hijos se involucran en actividades del tipo de hijo pródigo simplemente para llamar nuestra atención. Podría ser que el niño obediente esté en realidad más alejado de Dios que el hijo pródigo. Los comportamientos rara vez ocurren de forma aislada. Piensa en cómo cada miembro de la familia afecta al otro. Tal vez nosotros como padres estemos contribuyendo de alguna manera a la rebelión de nuestro hijo y a su salida de la iglesia. Una disculpa de tu parte puede ser el catalizador para ablandar el corazón de ese hijo. Además, el problema puede no estar necesariamente enraizado espiritualmente, pero puede ser un reflejo de alguna lucha emocional, como una crisis social o depresión. Esos momentos en la vida de tus hijos exigen una relación más estrecha para demostrar que te preocupas profundamente por ellos y que siempre estás allí para compartir sus altibajos emocionales. Este puede ser el momento en el que necesitas rechazar esa reunión extra de la junta de iglesia, un estudio de la Biblia o una campaña de evangelismo, para que puedas pasar un tiempo adicional con tu hijo. Quizás puedas ir a un viaje que le hayas prometido a tu hijo o hija en un esfuerzo por reconectarse. En ciertos casos puede ser necesario pedirle a los líderes de tu asociación que te permitan pasar un año sabático en tu hogar para abordar los problemas familiares. Es en momentos como estos cuando la promesa de Dios es tan tranquilizadora. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Cuando te das cuenta de que tus hijos necesitan sustento emocional y vigor espiritual, tal vez sea el momento de una profunda autorreflexión como familia. Con la ayuda de tu cónyuge o un familiar de confianza, puedes preguntarte: ¿qué prácticas o creencias heredarán de ti tus hijos? ¿Estas prácticas y creencias reflejan el ideal de Dios para una familia pastoral?
¿De qué manera su vida como pareja pastoral refleja constantemente las ideas cristianas que esperan ver en sus hijos a medida que se conviertan en adultos maduros? ¿En qué otros aspectos podría ser más intencional para transmitir la fe? Comparte tu experiencia. Piensa en tu propio peregrinaje espiritual y sin duda recordarás que pasaste muchos meses, si no años, procesando lo que significaba ser un seguidor comprometido de Cristo. ¿Cuánto tiempo pasaste en el corral de cerdos antes de darte cuenta de tu situación? Compartir tu historia de manera apropiada para la edad de tus hijos podría demostrar cómo uno se arrepiente y se vuelve a Dios. Protege tu matrimonio. Tener un hijo pródigo puede colocar un enorme estrés en el matrimonio y abrir una brecha entre el esposo y la esposa. Los problemas que rodean a un hijo pródigo pueden ocupar todo su tiempo de conversación. Pero tu hijo pródigo necesita que sus padres gocen de una relación matrimonial saludable. Este puede ser el mejor momento para intensificar la inversión que realizas en tu matrimonio, para que tú y tu cónyuge puedan formar una familia alegre que proporcione un refugio seguro a los jóvenes que enfrentan sus propios desafíos para su vida espiritual. Consigue ayuda. A veces una familia necesita una perspectiva externa para recuperar el calor en una relación que se ha enfriado un poco. No tengas miedo ni te avergüences de buscar un consejero profesional que pueda ayudarte. A veces sucede que incluso los pastores pueden perder su objetividad. Un buen amigo también puede ayudarte a ver claramente, mientras que un consejero puede ayudarte a comprender los problemas más profundos que se presentan. Otra persona ajena al círculo familiar a veces puede ayudar a tus hijos de una manera más apropiada y efectiva. Dios siempre está usando a otros cristianos fieles para bendecir a los miembros de su familia espiritual de una manera muy especial. Así que trabaja duro para restablecer una relación cálida entre tú y tu hijo, sea cual fuere su edad. Esa relación especial es una fuerza significativa en el desarrollo de la fe de tu hijo, y nunca es demasiado tarde para alcanzarla. Cree que ellos regresarán. Necesitamos ejercer esas tres grandes virtudes de fe, esperanza y amor en relación con nuestros hijos pródigos. Mantén la fe, nunca pierdas la esperanza y ámalos profundamente. Nuestros hijos necesitan que seamos una personificación de la gracia, la misericordia y el amor incondicional de Dios, ya sea que tenga un hijo pródigo o un adulto pródigo. Tal vez deba ir a ellos, abrir tu corazón, pedir perdón cuando sea necesario y brindar amor, seguridad y aceptación para que el hijo o hija que se ha alejado pueda regresar a su hogar y sentirse abrazado por la fe de sus padres. Tal vez algunos de estos hijos estén heridos, amargados, enojados o desilusionados. Tal vez necesiten saber de ti cuánto los amas a pesar de todos los errores que has cometido al servir en este ministerio. Si todavía tienes a tus hijos en tu hogar, pídele al Espíritu Santo que te muestre dónde se ven afectados negativamente por tus acciones. Humildemente pídeles perdón, incluso si están en edad preescolar. Luego, educa a una generación de hijos de pastor que vean que sus padres necesitan un redentor y confían en la gracia de Dios más de lo que temen las acusaciones de una congregación. Nada rompe más el corazón de un pastor y su cónyuge
que el hecho de que uno de sus hijos se aleje de la fe. Hay muchos pastores hoy con corazones rotos. Es posible que aquellos de nosotros que no hayamos pasado por esta amarga experiencia no entendamos lo doloroso que puede ser. Si entendemos la gravedad total de ese dolor o no, la verdadera naturaleza del ministerio pastoral exige que extendamos el calor de nuestra comunión y la seguridad de nuestras oraciones a aquellas familias que continúan sufriendo la agonía de vivir con el conocimiento de que sus hijos, su propia carne y sangre, su objeto de amor y preocupación, se han convertido en extranjeros de la casa de la fe. Ora por estos padres que luchan. Oremos por esos hijos pródigos para que puedan ver al Padre Celestial esperando por su regreso. Por la bondad y misericordia de Cristo, el pecador ha de ser restaurado al favor divino. Dios en Cristo diariamente está rogando a los hombres que se reconcilien con Él. Con los brazos extendidos está listo para recibir y dar la bienvenida no solo al pecador, sino al pródigo. Su amor agonizante, manifestado en el Calvario, es la seguridad que tiene el pecador de aceptación, paz y amor. Finalmente, los padres de hijos pródigos deben reconocer que la religión y el amor no son lo mismo. Muchos padres personalizan el rechazo de su hijo a la religión como un rechazo de ellos como padres. Eso es fácil de hacer porque la religión significa mucho para padres tan fervorosos. Quieren que sus hijos tengan los beneficios de la misma vida de fe que disfrutaron. Quieren ver a sus hijos en el cielo. Ese deseo es loable, pero los padres no deben confundir la conformidad religiosa con una condición para extender el amor paternal. Del mismo modo, la falta de conformidad religiosa por parte de los hijos no debe interpretarse como una falta de amor hacia los padres. Un hogar cristiano siempre debe ser un lugar de amor incondicional. Amor que ama a los que no son amados. Amor que siempre perdona. Amor que siempre espera con un abrazo de aceptación que Dios extiende a los hijos pródigos. Los líderes de la iglesia local y los hijos de pastor. Por este medio, hago un sincero llamado a todos los líderes de la iglesia local, ancianos, diáconos, diaconisas y directores de departamento. Sean conscientes de las necesidades espirituales de todos los niños que asisten a la iglesia. Son amados por Dios y tienes la oportunidad de ser paciente y amar, aconsejar y guiarlos. En particular, ayuden cuidando de los hijos del pastor los sábados mientras el pastor está ocupado realizando el servicio y su madre puede sentirse un poco abrumada por una agenda igualmente atareada para ese día. Demasiados hijos de pastor son víctimas de la guerra espiritual. Después de ver el funcionamiento interno de la iglesia, muchos no quieren tener nada que ver con el Señor o con su pueblo. Cuando era adolescente, casi me alejé de mi fe porque en lugar de ser amado por mis hermanos cristianos, que eran adultos, fui testigo de hipocresía e injusticia en mi iglesia. Esos niños que corren entre nosotros son preciosos para Dios. Un día ya no tendrán 6 y 4 años, tendrán 26 y 24 años. Mientras tanto, te están mirando y escuchando. Y a través de su observación, están diciendo si el Evangelio es real. Jesús dijo: de este modo, todos, incluso los niños, sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13:35. ¿Qué dirán sobre tu iglesia cuando sean adultos?
¿Qué debes hacer como líder de iglesia para ayudar a estos niños a caminar con Cristo? Cuiden de los hijos del pastor. El sábado es un día ocupado para la familia pastoral, a diferencia de la jornada laboral de cualquier otra persona. Mientras que el pastor ministra, su esposa está cuidando sola de los niños. Los hijos de pastor son a menudo los primeros en llegar a la iglesia y los últimos en irse. Los líderes de la iglesia pueden ministrar a la familia del pastor al darles amor a sus hijos, hablar con ellos y tener comunión con ellos. Los hijos de pastor son una bendición. Si tienen la bendición de tener un pastor con hijos, amen a su pastor amando a sus hijos. Eso puede significar ser paciente con ellos, apoyarlos o simplemente permanecer en silencio orando por ellos al Padre Celestial. Compartan sus preocupaciones con el pastor. Como pastor de mi familia, quería saber cómo se comportaban mis hijos. Aprecié todo informe que recibí de un adulto que le interesaba mi bienestar y el de mi familia, y sabía que los niños eran niños propensos a cometer errores. No miraron a mis hijos como hijos de pastor, solo como a niños. Hónrenlos. A medida que los niños crecen, necesitan ver que su familia pastoral es respetada. Los hijos de pastor pronto descubrirán que su familia no conduce el auto más nuevo, ni disfruta las mejores vacaciones. Pero si otros expresan respeto con palabras y acciones hacia el pastor, el respeto de los niños por sus padres aumentará. Aquellos que muestran respeto por un pastor y sus hijos pueden marcar una diferencia sustancial en la vida de los hijos de pastor. Eviten el espíritu de crítica. Cada grupo de personas tendrá problemas. Los problemas deberán ser resueltos. Pero debes saber que los jóvenes están observando cómo los adultos manejan los problemas. Cuando era adolescente, era muy consciente de los conflictos y la hipocresía en mi iglesia. Asegúrense de que los comentarios negativos queden solo entre los adultos. Lleven ante el liderazgo todo asunto privado. No hagan comentarios de francotirador a los jóvenes o cuando ellos puedan oírlos. Apoyen a la familia del pastor. Los niños necesitan a su padre, pero muchos pastores se verán tentados a descuidar a sus propias familias para satisfacer las necesidades infinitas de la iglesia. Condenar al pastor no resolverá el problema, pero como líderes de la iglesia local pueden alentar a los pastores a cuidar de sus familias. ¿Se están tomando sus días libres? ¿Sus vacaciones son ininterrumpidas? Y nunca exijan que atiendan sus crisis a expensas de su propia familia. Crecer como hijo de pastor no es fácil. Está lleno de desafíos y luchas únicos que los niños no eligieron. Con tantos niños que se van de la iglesia a medida que crecen, es muy importante que todos los líderes de la iglesia se tomen el tiempo de hacerse amigos de los hijos de pastor y los ministren intencionalmente. Conclusión. Tu familia es un rebaño dentro de un rebaño. Tu primer llamado es administrar tu propia casa y junto con tu cónyuge, cuidar las almas que se te dan. Las congregaciones van y vienen, pero nuestras familias permanecerán. Cuida de tus hijos con la misma intensidad que lo haces con tu rebaño más grande. Los padres son a menudo los instrumentos por los que un niño es llevado a la fe salvadora de Cristo. Escucha a tus hijos, dedícales tiempo.
Y cuando veas que tu tiempo está siendo dominado excesivamente por preocupaciones externas, habla con los ancianos y vuelve a la normalidad. No podemos salvar a nuestros hijos, pero ciertamente podemos reducir el número de influencias externas que pueden afectar su visión de la iglesia. Sobre todo, ora por tus hijos. Pero más que esto, muéstrales que también eres un pecador que necesita gracia. Imperfecto, que miras a Cristo como el autor y el consumador de tu propia fe. Preguntas para la reflexión o discusión. Número 1. ¿Qué podrías decir para ayudar a un pastor que tiene un hijo pródigo? Número 2. En tu opinión, ¿por qué los hijos de pastor están abandonando la iglesia? Número 3. ¿Cuáles son las expectativas reales e irreales que los miembros de la iglesia tienen de los hijos de pastor? Número 4. ¿Cómo pueden los líderes de la iglesia local ayudar a los niños de la iglesia a amar a Dios? Número 5. ¿Por qué es importante que los niños no escuchen a los adultos criticar y chismear?